Muchas gracias, Beatriz, por esa presentación. Quiero agradecer a todos mis contertulios acá por la oportunidad de reflexionar un poco con ustedes. Y bien lo dijo Orlando, que soy un viejo profesor, ¿no? Y me enorgullece ver a mis estudiantes en varios campos, ¿no? Pero en particular me da mucho gusto ver que haya ese pluralismo en la conversación sobre la democracia latinoamericana, ¿no? Como profesor y no activista, y tampoco soy periodista, quizás hoy voy a hacer algo controversial, porque creo que es importante generar una discusión acá, y en particular reflexionar un poco sobre este tema, si Bolivia debe ser invitada, ya ha sido invitada, más si Bolivia debe ser desinvitada a la Cumbre de las Américas, ¿no? Y en ese sentido yo creo que gran parte de este panel ha sido evaluar la participación de Bolivia, y el consenso entre mis colegas acá ha sido que la invitación debe ser retirada por el creciente autoritarismo que prevalece en ese país. Y como todos han señalado, y lo han señalado muy bien, esto no es algo que viene sucediendo en el último año. En Bolivia el proyecto del presidente Evo Morales fue desde un principio un proyecto autoritario, ¿no? Y como lo he señalado yo Perdón, esto es... teléfono. Como lo he señalado en varios de mis propios escritos, este es un proyecto de construcción muy similar a los que se han vivido en otros países de la región. Pero como también han señalado hoy, por lo menos yo creo que podemos resumir lo siguiente: en Bolivia hay un proceso de consolidación de un proyecto autoritario que se inició a principios del siglo XXI, pero que culmina de alguna manera, ¿no?, en este momento con lo que mencionaron mis colegas acá: más de 100 presos políticos, numerosos exiliados en varios países del mundo, la violación de derechos humanos, incluyendo la violación del derecho al debido proceso a personas como la expresidenta Áñez, el uso del Poder Judicial como instrumento para castigar a la oposición, ¿no? No es solo la falta de independencia judicial, sino el uso del instrumento judicial precisamente para eso. Pero también, como lo acaban de señalar, la construcción de una verdad alternativa, o esta posverdad en lo que respecta a los eventos del 2019. Es decir, que no hubo fraude y que se fraguó más bien un golpe de Estado. Esta posverdad que caracteriza a toda la región. Acá, en Estados Unidos, como en toda América Latina, tenemos esa coincidencia en cómo operan algunos actores políticos. Y por supuesto también lo que ha sido señalado acá, que es la penetración cada vez mayor del crimen organizado en varias instituciones del Estado, ¿no?, incluyendo últimamente, como lo hemos visto reflejado en los medios de comunicación, la policía y las Fuerzas Armadas, ¿no? Sin embargo, y acaba la controversia, pienso que es importante señalar que, pese a estas tendencias tan preocupantes, la invitación que ya ha hecho el presidente Biden, el Departamento de Estado, se basa exclusivamente en el reconocimiento de que el gobierno de Bolivia es producto de una elección legítima donde la mayoría de los votantes optaron por el actual presidente Arce. En ese sentido, y desde la óptica de Washington, Bolivia se diferencia de países como Nicaragua, donde Ortega llega a la presidencia de manera completamente fraudulenta y, como bien señalaste, ¿no?, con el encarcelamiento de decenas de opositores, el asesinato de otras decenas más. Venezuela, donde Maduro llega, pues obviamente de manera fraudulenta y también donde se caracteriza por la violación sistemática de derechos humanos, etcétera, y casi 8 millones de exiliados, ¿no? Y Cuba, por supuesto, que ni siquiera vale mencionar, donde no se permite la elección, la participación electoral de opositores, en un país donde gobierna el partido único desde 1959, ¿no?
y donde pues obviamente hablar de democracia es hasta absolutamente ridículo. En estos tres países, en mayor o menor grado, además de llegar de manera ilegítima al poder, estos gobiernan a través de la represión o la supresión de los derechos de cualquier fuerza opositora. Entonces, esta diferenciación que hace Washington es muy importante entenderla. Es decir, el contraste es importante. En Bolivia se asume que se llega legítimamente al poder, pero se gobierna violando la Constitución y normas básicas de respeto a los derechos fundamentales. Además, y esto es importante, está muy claro que Bolivia está firmemente alineada, no solo con esos tres países que acabo de mencionar, pero sino también con Rusia, un país en el que hoy existe una guerra con todas las características que no vale la pena reiterar. Pero Bolivia se ha convertido en esta región quizás en el aliado más firme, ¿no? Inclusive yo diría que más firme que el caso de Maduro. Pero entonces, y acá es donde quiero que entremos en un debate, ¿no? Si aplicamos la lógica de mis colegas, Estados Unidos debería retirar la invitación a países, no solo como Bolivia, pero también retiremos la invitación a El Salvador, donde el presidente Bukele ganó abrumadoramente la elección y aún mantiene una enorme cantidad de apoyo. Es el presidente más popular del mundo en este momento, ¿no? Tiene más del, exacto, tiene el 91%, ¿no? Medida a través de encuestas. Pero sin embargo sabemos que el presidente Bukele viola la Constitución, ¿no? Esta lógica se sustenta en un elemento importante del sistema interamericano, que es la Carta Democrática de la OEA. Sin embargo, como todos lamentablemente sabemos, esta carta, que en algún momento a principios de siglo contó con el abrumador apoyo de todos los países de la región, hoy es básicamente inviable, porque es imposible imponer sanciones de tipo alguno a cualquier país, por más autoritario que sea y por más violador de sus constituciones que sea. Entonces estamos básicamente en un contexto muy complicado, al que debemos sumarle un contexto que todos lo sabemos, pero lo voy a reiterar simplemente con objeto del análisis. El mundo entero sigue lidiando con los efectos directos y secundarios de la pandemia, y que ha exacerbado una crisis económica que afecta a todos, ¿no? Y que pues obviamente ha llevado al colapso de la exportación de materias primas, una crisis que ya veníamos acarreando por lo menos desde el 2013. Esta crisis, ¿no?, se manifiesta hoy por la inflación, producto de un gasto fiscal para paliar los efectos del COVID y un colapso de la cadena logística a nivel mundial. Estados Unidos y Europa se encuentran en una guerra con Rusia que ha definido las relaciones internacionales de manera definitiva. Es decir, el mundo es diferente hoy de lo que fue a finales de febrero. Esta guerra profundiza la crisis inflacionaria, especialmente en lo que concierne al precio del petróleo, pero también, ¿no?, en una cantidad de otras cosas. Y finalmente, creo que debo reiterar el tema central que nos afecta a todos, que es la polarización en América, en Estados Unidos y en todo el mundo. Y esto conlleva un colapso de la confianza, ya voy a terminar, en las instituciones de la democracia representativa, en actores políticos que representan el centro del espectro político. O sea, ha desaparecido el centro. Y el surgimiento de redentores que prometen resolver todos los problemas que nos afectan. Pero estos redentores no solo surgen en el sur, surgen también en el norte. Quiero ser abogado del diablo esta tarde, quizás, ¿no?, pensando menos como boliviano por un momento y quizás como ciudadano de los Estados Unidos. Y aquí quiero citar algo, otra vez para generar un poco de controversia, ¿no? El presidente Lyndon Johnson, en un momento hablando de J. Edgar Hoover, uno de sus enemigos políticos más profundos, dijo: es probablemente mejor tenerlo dentro de la carpa, con el perdón de las señoras acá, orinando hacia afuera, ¿no?, que fuera de la carpa orinando hacia adentro. Yo creo que esa es la lógica de lo que Washington está aplicando en este momento. Básicamente Estados Unidos se enfrenta a ese dilema
perenne que afecta a líderes cuando se enfrentan a rivales peligrosos. Debemos tenerlos cerca, donde los podemos abrazar, como dijo Lincoln, por ejemplo, en 1860, al nombrar a 3 republicanos que eran sus rivales a su propio gabinete, o debemos marginarlos, exilarlos o eliminarlos. Ese es un dilema profundo que tiene Estados Unidos en este momento. Lamentablemente yo pienso que la lógica de no invitar o retirar la invitación puede tener consecuencias no deseadas para los intereses de los Estados Unidos y también para la promoción de la democracia liberal y representativa en el hemisferio. Desde la óptica de los Estados Unidos, ¿no será mejor tenerlos dentro de la carpa? Quiero mencionar 3 conclusiones rápidas producto de estas tendencias. Al no invitar a estos países, ¿no? Pero donde, obviamente, me refiero al caso de Bolivia, donde su presidente ha sido elegido, digamos, democráticamente o legítimamente, ¿no? Pero donde su comportamiento ha sido absolutamente autoritario, verdaderamente Estados Unidos corre un riesgo, que Beatriz me lo señalaba al principio cuando llegué, se corre el riesgo de que haya una cumbre donde solo estén presentes, haciendo la contabilidad, 8 de 34 presidentes, jefes de Estado de la región. En este momento, 17 países del Caribe ya amenazan con no asistir si no se invita a Cuba, Nicaragua y Venezuela. Obviamente motivados por por AMLO, ¿no? Y si sumamos a este posible boicot de México y los aliados del mal llamado socialismo del siglo XXI, se llegaría a un Los Ángeles, una cumbre completamente deslucida y sin relevancia alguna. En otras palabras, ¿no? Cuidado que la corriente de no invitar a los autoritarios sea un aliado de los que lideran el boicot con el objetivo de retrasar o impulsar el fracaso del re-engagement de los Estados Unidos en la región. Yo creo que Estados Unidos necesita urgentemente relanzar una agenda para la región. Los temas son demasiado importantes: seguridad, migración, cambio climático, crisis económica, democracia, etc. Y la Cumbre de las Américas representa esa oportunidad magnífica para Washington, particularmente en el contexto del conflicto bélico en Europa, el nuevo posicionamiento de China y la crisis generalizada que abate a nuestros países. Y con esto sí termino. Si se materializa esta corriente, el resultado puede ser catastrófico para los Estados Unidos. Quizás hasta sea mejor que, antes de sucumbir a los boicots y las desinvitaciones, se deba ejercitar la opción ucraniana, y me robo esto de un amigo, es decir, suspendamos la cumbre porque la urgencia de la guerra no permite que se den este tipo de reuniones. Muchas gracias.